Buenas noches iglesia. Qué alegría estar juntos de nuevo, un nuevo martes. Estamos atravesando una nueva semana de la mano del Señor y es para mí un gusto de estar otra vez conectado con ustedes en vivo. El domingo fue una gran bendición, tuvimos una celebración muy especial. Samuel nos acompañó, un invitado muy especial para esta iglesia y yo sé que muchos recibimos revelación de parte de Dios respecto a la necesidad de edificar en este tiempo altares familiares, de entender que la voluntad de Dios es que cada uno de nuestros hogares sea una iglesia, sea una conmemoración permanente del amor de Dios en nuestra vida. Y tenemos que continuar. Cada martes, eso que tú estás haciendo de conectarte cada martes con nosotros, eso que Dios ha puesto en nuestro corazón, esta familia se prepara, Juan José también, Flavio prepara todo lo que tiene que ver con lo técnico, oramos, nos preparamos para tener esta palabra que el Señor nos ayuda a compartir con ustedes. Esto es hacer altar. Tú estás haciendo allí iglesia en tu casa, estás haciendo altar para Dios, entonces estás en el centro de la voluntad de Dios. Y saben, he estado meditando respecto a esto, he estado meditando lo que implica estar todo el tiempo en tránsito, todo el tiempo atravesando circunstancias, atravesando momentos. He estado meditando en lo que es la vida del cristiano, esa carrera que hemos estado estudiando, ese andar del que nos habla tanto la palabra, ese poder avanzar, levantar las alas y con el poder del Espíritu Santo poder remontarnos. Todo lo que Dios nos viene hablando es algo maravilloso. ¿Saben por qué? Porque somos peregrinos y extranjeros. La misión que Dios nos ha encomendado es hacer iglesia mientras transitamos por el mundo. Esto es un tránsito. Y como he estado pensando en ello, vino a mi corazón una palabra que quiero compartir hoy. Es una reflexión muy corta, iglesia, pero la he titulado Pasaremos al otro lado. Y sé que cuando ya escuchan la frase, muchos saben a qué texto me voy a referir. Y es que ese es algo que Dios ha grabado en mi corazón. Pasaremos al otro lado. Tú y yo somos peregrinos. Tú y yo estamos atravesando. Estamos caminando. Estamos en un tránsito. Y hoy quiero de parte del Espíritu Santo recordarte a ti, pero también recordarme a mí, recordar a esta casa, que pasaremos al otro lado. Cierra por favor tus ojos allí donde estás y vamos a orar para que esta palabra sea vida en nosotros. Padre, yo te quiero dar gracias por esta nueva oportunidad, Señor, por esta maravilla de estar conectados en vivo, en el Espíritu, en tan diferentes lugares, pero estar en pos de ti. Hoy queremos honrarte, Señor, estudiando tu palabra, estudiando las palabras que tú pronunciaste durante tu tránsito por la tierra. Y te suplicamos que hoy tu palabra sea vida en nosotros, que no terminemos igual. Tú sabes que al terminar esta reunión nosotros tenemos la expectativa de haber sido hechos nuevos, de haber sido alimentados, de haber sido fortalecidos, de que se ha hecho cosa nueva en nosotros. Yo te suplico, Señor, que pongas lo que nos haga falta, la disposición del corazón que nos haga falta para poder hoy ser alimentados de ti y crecer en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, te pido que por favor abras tu Biblia y ojalá me pusieras fotos de tu Biblia en los comentarios, me pusieras fotos en el WhatsApp. Amo ver la Biblia en tu mano. Amo verte alimentado, soy como esas madres que le gustan los niños rozagantes y amo saber que tú te alimentas bien. Toma tu Biblia y abre por favor en el capítulo de Marcos 4
y vamos a tener una lectura del versículo 35 al versículo 41. Y sintonizados con este sentir de que estamos en tránsito, por favor, lee conmigo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ella se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tenéis cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Amados, nosotros encontramos en este pasaje de la Biblia muchas enseñanzas respecto a el entendimiento que tienen las Escrituras de lo que es el transitar del cristiano en la tierra. Nosotros vemos aquí dentro del contexto que nuestro Señor Jesucristo venía de enseñar, venía de dar innumerables enseñanzas a la orilla del mar de Galilea. Y cuando la Biblia habla del mar de Galilea, es importante que tengamos claro que era un lago realmente, un lago inmenso. Pero se llamaba así y se llama el mar de Galilea. Y cuando nosotros escuchamos la palabra mar, tiene un simbolismo en la Biblia. El mar tiene un simbolismo. El mar en la Biblia simboliza muchas veces el caos, simboliza la ansiedad, simboliza preocupaciones, simboliza realmente momentos turbios, momentos duros de la vida del ser humano. Y sabemos que la barca, a la luz de las Escrituras, nosotros podemos entenderla como un símbolo de nuestra vida. Y cuando leemos este pasaje, aunque tiene un contexto tan específico, nosotros sabemos que se está refiriendo en el Espíritu a un llamado que tú y yo tenemos. Cuando nosotros nos encontramos frente a una invitación del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que comenzar a trabajar en la forma de concebir nuestra realidad. Yo confío en que tú que estás viendo esta transmisión y si te conectaste después, no importa, pero yo confío que tú estés acompañada de Jesús en tu barca. Que Él esté de piloto, de capitán de tu barca, de tu vida. Porque si eso es así, como confío en el nombre de Jesús, que así sea, y si no lo has hecho, si no le has entregado tu vida, la dirección de tu vida al Señor Jesucristo, que esta sea la hora de hacerlo. Debemos entender que hay una invitación de parte de Él. Y si nosotros vemos el mar de Galilea, y lo entendemos en la actualidad como todo lo que estamos viviendo, si entendemos el mar de Galilea como nuestro tránsito en la vida terrenal, si entendemos que, y así lo podemos ver efectivamente, el mar de Galilea como parte de esta pandemia que se ha desatado en el mundo, en buena hora te invito a escuchar la invitación del Señor Jesús. Él dice: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y esta reflexión se llama pasaremos al otro lado. Pasaremos al otro lado. Hoy tú y yo necesitamos volver a recordar, a concientizarnos de que esto pasará.
Y que lo más importante de todo lo que estés viviendo en tu vida, porque sé que no solamente tiene que ver con esta pandemia, cuando hablamos del mar estamos hablando de todas esas dificultades por las que tenemos que atravesar. Yo quiero decirte, pasarán, pasarán. Aunque te sientas en la mitad, pasarán. Aunque no veas, pasarán. Aquí hay cosas tan interesantes. Primero la invitación la hizo Él. Una vez que Él es el capitán, Él dirige tu vida. Y cual sea la dificultad que estemos atravesando y que tú estés atravesando específicamente en este momento, yo quiero que entiendas que si Jesús es tu Señor y Salvador, Él está ahí. Él no dijo, pasa al otro lado. Pasa al otro lado. Y amo mucho esta parte de la escritura, porque muchas veces nosotros sentimos que, bueno, estamos como en un examen, como si Dios nos viviera haciendo exámenes y pruebas, y es como en el colegio que te sentaban y a veces hasta te ponían en una aula máxima inmensa, no sé si a algunos les pasó, y lo sentaban a uno en el centro de esa aula, en esa soledad, o con el compañero a 3 metros de distancia, y es hágale, resuelva, sin ayuda, resuelva. Y amo ver que nuestro Dios no dice pasa al otro lado. Simplemente soy tu Dios y te ordeno que pases al otro lado. Te ordeno que como sea atravieses ese mar y llegues a la otra orilla, allá donde yo te estoy mandando estar. No. Nosotros tenemos un Dios que dice pasemos. Pasemos. Quiero, ¿sabes, iglesia? Hoy de parte del Señor necesito recordar y necesito que tú recuerdes y reafirmes que pasarás al otro lado. Pasarás al otro lado porque Él te invitó a pasar al otro lado. Pasarás al otro lado porque no estás solo ni sola atravesando, haciendo ese tránsito. Él está allí contigo. Y cuando vemos este pasaje es sorprendente ver el extremo control que tiene Jesús de cada circunstancia en este tránsito, en este viaje. Yo estoy absolutamente convencida, si hay alguien que sabía que se levantaría una tormenta en medio de ese tránsito, era Jesús. Él hizo los mares. Eso se llama Mar de Galilea y es apenas un lago. Él hizo los mares, el agua, todo lo que existe. Él sabía y le fue necesario hacer esa invitación. Fue de su voluntad que la barca estuviese de noche en el mar de Galilea en medio de una tormenta con sus discípulos ahí. Y cuando nosotros vemos todo eso y llegamos al final de este pasaje, podemos comprender por qué fue necesario. Porque durante ese tránsito también habría un tránsito, por decirlo de alguna forma, un cambio en los discípulos. Un cambio lo que era necesario, un cambio en tu vida. Quiero retomar. ¿Sabes? Estoy tan insistente, pero necesito que en tu corazón lo creas. Pasarás al otro lado. Tu circunstancia tiene otra cara de la moneda. Dios tiene un plan. Dios ha preparado un escenario respecto a esa circunstancia que te está quejando y es absolutamente inverso a lo que estás viviendo. Y es necesario que ahora que estás en mitad de la tormenta puedas entender, recordar con quién vas en medio de esa tormenta. Y hoy quiero decirte que no solamente Él va ahí, quiero decirte que Él sabía que esto sucedería, que pasarías, que atravesarías por lo que has atravesado, por lo que estás atravesando. Y Él sabía de toda esta circunstancia, de toda esta pandemia, Él lo sabía, ha sido necesario. Y resulta que me sorprende que algunos puedan pensar que simplemente pues estaba tan cansado que se durmió, pero es que está hasta chistoso. Tú leíste detenidamente el pasaje conmigo, o sea,
Es hasta chistoso que me digan que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. O sea, por Dios, la Biblia nos está diciendo que las aguas estaban que anegaban la barca, o sea, estaban a punto de hundirse. No era posible que él estuviese durmiendo sin que voluntariamente lo hubiera elegido. Él eligió estar dormido durante un periodo de tiempo en ese tránsito, no salirse de la barca. Y yo creo que eso tiene que ver cuando nosotros tenemos que atravesar silencios de Dios. Estamos en medio de la tormenta y estamos sin escuchar tan claramente como quisiéramos. O preguntamos y preguntamos esto cuándo se va a acabar, cuándo va a ser, por dónde va a ser, Señor, dame una luz, por favor, una señal, suplicamos una señalita y no nos llega ninguna señalita. Y yo veo en mi vida y veo en la vida de muchos este pasaje, cómo él voluntariamente calla en algunas circunstancias. Cómo voluntariamente vienen momentos o temporadas en donde parece que no pasará nada. ¿Cuántos se sienten así? Abre tu corazón ahora, hoy, delante del Señor. Dile, Señor, sí, yo me he sentido así. Me he sentido que no pasa nada. Que no pasa nada en mi vida, que hay una tormenta, que hay tantas cosas que me angustian, que estoy sobre un mar, estoy en mi barca, mi vida está sobre un mar que me aqueja, unas olas que me asustan, que me anegan y no sucede nada y tú no intervienes y no pasa nada. Hoy el Señor, conociendo por lo que estamos atravesando, por lo que esta quietud en términos de ver lo que nosotros anhelamos, nos está minando. Y por eso hoy trae este pasaje, esta palabra a ti y a mí. Pasaremos al otro lado, pasaremos al otro lado. Fíjese, él está dormido y los discípulos angustiados lo despiertan y le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, esto es tremendo porque es como si le estuvieran diciendo, Señor, ¿no te importa? O sea, ¿a ti no te importa? Estamos por ahogarnos, nos vamos a ahogar en medio del mar de Galilea. O sea, después de semejantes milagros, después de semejantes enseñanzas, aquí todos nos vamos a ahogar y a ti se te dio por dormir, a ti se te dio por relajarte, a ti no te importan. Y cuando nosotros revisamos todo este pasaje, vemos que el Señor, cuando Él se levanta y dice, calla y enmudece a la tormenta, y esta calla y enmudece, se cierra la razón, el propósito de ese viaje, al menos para los discípulos, porque sabemos que Él al otro lado tenía un plan, al otro lado iban a haber liberaciones, al otro lado Dios estaba muy claro en sus propósitos con la vida de los discípulos, con la vida de cada una de las personas con las que habría de planear un encuentro. Pero fíjese, al final del pasaje dice, entonces cuando ellos vieron que él cayó y la tormenta, dice, tuvieron temor, y ya lo habla como reverencia. Dice, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún los mares, las olas le obedecen. ¿Quién es este? ¿Sabes? Es necesario, ha sido necesario tu mar. Ha sido necesario que tu vida atraviese un mar, tu barca. Ha sido necesario que lo atravieses con Él. Ha sido necesario que en ese tránsito haya momentos y tiempos de silencio, de quietud, de parte de Él, mientras todo parece entrar en un caos. ¿Sabes? Porque no es lo mismo
que a los discípulos les hubieran dicho, o que él les hubiera dicho, oigan, yo tengo la potestad de callar la tormenta, si yo le hablo a las olas, ellas me obedecen, a que ellos lo vieran. Aquellos allí metidos en medio de la tempestad vieran que con un mandato de Jesús, Jesús su amigo, Jesús su maestro, su compañero, pero que con una palabra de él esto callaba. ¿Sabes qué te quiero recordar hoy en medio del mar? En medio de esto, te quiero recordar lo que Dios me ha recordado a mí. Yo puedo detener esto, tengo el poder para detener esto con mi palabra, con una palabra de mi boca. Con una palabra de su boca se puede detener esta pandemia, todo virus, pero asimismo la circunstancia, las olas que están anegando, que tú sientes que están anegando tu barca, también pueden ser detenidas, calladas, enmudecidas con la palabra de Dios. Y cuando Dios permite que tú y yo vivamos eso, entonces algo muta en nosotros. Lo que mutó en los discípulos. Porque los discípulos ven cómo le dicen a él, no tienes cuidado, no te importa. Y la respuesta del Señor Jesús es, ¿por qué se dejan amedrentar? ¿Por qué están amedrentados? Y a mí me ha servido en mi vida personal, en mi vida de oración, en mi vida íntima con el Señor, entender, amados, que el temor es un vehículo muy efectivo para el pecado. Que temer es casi que coger la autopista con destino a múltiples pecados. Cuando nosotros alimentamos el temor, el miedo, al miedo me estoy refiriendo. El miedo es legítimo, es una emoción legítima, pero cada vez descubro que yo tengo que luchar con el temor, porque el temor es el que me lleva en tantas ocasiones a pecar. Innumerables ocasiones. Los temores que el enemigo logra enraizar en mi corazón. Fíjese, ellos por tener tanto temor, estaban llenos de temor. Ellos pecaron. ¿Pecaron con qué? Pecaron primeramente con incredulidad. Por eso el Señor les dice, ¿por qué no tenéis fe? O sea, tan llenos de temor, ¿por qué os amedrentan? ¿Por qué no tenéis fe? Pero también quiero resaltar que ellos con su pregunta están ofendiendo a Jesús cuando le están diciendo prácticamente, ¿a ti no te importa? ¿No te importa que nos vamos a morir? Y creo que a la final, cuando pecamos con murmuración en contra de Dios, cuando le decimos, Señor, a ti parece no interesarte lo que está pasando en esta barca y en medio de este mar. Parece que no, o no te interesa, o te dormiste, o se te olvidó. Ese pecado delante de Dios tiene un origen. El origen es el miedo. ¿El miedo a qué? A que nuestra vida se ahogue en medio de esas circunstancias. Y es un miedo, ¿saben? Irreal. No hay miedo más irreal que el que un cristiano pueda tener cuando piensa que va a ser derrotado, que va a ser abnegado, que se va a ahogar, que no va a llegar al otro lado, que no va a llegar a donde Dios le dijo que llegaría, a donde Jesús le prometió que lo llevaría, porque no lo mandó, le dijo pasemos. Ese es un miedo irreal, no tiene realmente cimientos, está en nuestra mente, se anida en nuestro corazón, pero es un trabajo del enemigo. Hoy quiero en el nombre de Jesús recordarte que no hay posibilidad de que quedes en derrota. Tú que has recibido al Señor Jesucristo en tu barca, en tu vida, en tu corazón,
Tú que le has creído cuando Él ha dicho pasemos al otro lado y te has embarcado en un viaje con Él durante este periodo de tiempo sobre la tierra. No hay posibilidad, amado, amada, no hay posibilidad. Esa barca no se podía hundir. Jamás. ¿Por qué no se podía hundir? Por Dios, iba el hacedor del universo allí, que había venido a la tierra con una meta y que la iba a cumplir en la cruz perfectamente. O sea, no había ninguna probabilidad. ¿Y cuál era la razón de que no existiera probabilidad de que de que esa barca se hundiera, de que tu vida fracase? La garantía es el pasajero principal, que es Jesús. Hoy vengo a recordarte que el pasajero principal de tu vida, de tu barca, es Jesús. Vamos a pasar al otro lado. Si estás atravesando circunstancias económicas complicadas, emocionales, enfermedad, se han levantado un sinnúmero de enfermedades incluso no relacionadas con el virus. Pero todo esto, amados, pasará. ¿Me escuchas? Pasará. En el nombre de Jesús pasará. Él está contigo, entonces todo tendrá que pasar. No hay posibilidad de derrota, no hay posibilidad de que bogue. ¿Por qué? Porque Él prometió ir al otro lado. Y quiero que veamos la necesidad que existió de que esos discípulos mutaran su miedo en un temor reverencial. Un temor reverencial que es como un cimiento de la fe, lo que es la reverencia a Dios, el conocimiento de su grandeza. Y ha sido necesario que tú vivas en tu piel lo que es un mar levantándose en tu vida, para que todos esos miedos que quisieron ahogarte sean transformados y se transformen en temor reverencial a Dios, en fe a Dios. Jesús les dice: ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? Y cuando ellos reaccionan dicen: wow, ¿quién es este? Ellos van a otro nivel. Que la Biblia dice que tuvieron temor y fíjese, es tremendo porque está como haciendo la contraposición de esos dos temores, uno que habla de la reverencia, esa palabra hablando como reverencia, y la otra como miedo, y nosotros necesitamos que mute el miedo. Amado, amada, no te permitas vivir en miedo, no te lo permitas. Yo sé que hay que luchar. Este versículo es un versículo en mi vida que ha sido rema. Y aquí está en nuestro estudio, y cada día que nos sentamos y recordamos, lo leemos no sé cuántas veces al día lo leo. Y es que tenemos que vivir la verdad de que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y cada vez que viene un miedo a mi vida, recuerdo: tú me amas, tú estás conmigo, tu amor es perfecto. Yo no tengo por qué temer. David lo entendió, el Salmo 23, versículo 4, cuando él dice: no temeré. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando dice en el 3: así yo atravesar el valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Y, ¿saben? Tuve una circunstancia la semana pasada. Y fue difícil porque vino miedo. Tuve un enfrentamiento con el miedo. Y cuando tuve un enfrentamiento con el miedo, iba entrando acá en el estudio y vi el pasaje. Y el Espíritu Santo me dijo: ok, ahora vívelo. Lo anotaste en tu pared. Ahora vívelo. Vívelo. Y mis lágrimas se derramaron porque recordé que el amor de mi Dios tiene el poder de echar fuera el temor. El temor es una autopista de pecado. Incluso en nuestras relaciones personales nos ofendemos porque muchas veces tememos.
tememos llegar a escenarios en donde seamos avergonzados, donde seamos irrespetados. Entonces previamente reaccionamos agresivamente, nos hacemos respetar de una manera tosca, pero realmente lo que hay detrás de todo eso es un miedo a ser ofendidos, a ser subestimados, a pasar por desamor. Y he descubierto que el enemigo usa el temor para llevarme a pecar, no solo contra Dios, contra Él primeramente, pero también contra Él y contra cada persona que está a mi alrededor. El miedo me lleva a ofender a mi hermano. Hoy Dios nos liberta. ¿Lo puedes creer? Hoy puedes reafirmar que vas a pasar al otro lado. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Él dijo, pasemos al otro lado. Amén. No seremos avergonzados en medio de ninguna circunstancia. Aunque sean difíciles, Dios nos sacará con victoria. Y hoy, antes de terminar, iglesia, quiero decirte que allí donde estás pasando tempestades, allí donde Dios está tratando tu vida, en un tiempo que no será lejano, allí tendrás el mayor testimonio para levantar la fe de otros. Allí. Nosotros tenemos los lunes de testimonio, no sé cuántos se los habrán disfrutado. Pero si usted escucha y ve detenidamente cada testimonio, precede de una tormenta. De una tormenta durante el tránsito. Entonces tú, que atraviesas tormenta, hoy te puedes gozar. Tienes testimonio. Ya Dios te legó un testimonio. Ya te lo entregó. Al meterte allí en el mar, junto con el mar, te proveyó de su gloria, del testimonio que habrá de levantar su nombre delante de las naciones. Amada iglesia, ánimo. El Señor te dice, pasarás al otro lado y contarás que fue mi mano, mi voz, la que cayó tu tormenta para siempre. Amén. Amén. Te amo, iglesia. Nos vemos el domingo. Eres especial en nuestro corazón. Disfruta de la presencia del Señor en tu arca.